viene ocurriendo y la opinión también de Hernando Ceballos, su exministro de Salud, que nos va a dar su balance de lo que está pasando a esta hora. Señor Ceballos, buenas noches, bienvenido, Exitosa. Katiuska, a tus órdenes. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cuál es el balance de lo que ha venido ocurriendo en estos días, pero principalmente hoy día en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Bueno, es evidente acá que hay una estrategia del gobierno para impedir que la expresión popular de rechazo a Dina Boluarte, al Congreso, y lo que conocemos de la agenda, la posibilidad de un referéndum, pues sea bloqueado, ¿no? Y sobre todo tratar de deslegitimar la protesta, que es lo que es evidente. Tenemos creo que alrededor de 60 ciudadanos fallecidos, ninguno tenía un arma en la mano, lo cual se configura obviamente en un exceso policial que ha generado este tipo de crímenes. Y bueno, y ahora lo de San Marcos es también algo realmente increíble, ¿no? Hace muchos años que no se ve en nuestro país irrumpir en la universidad, no porque allí se guarden armas, porque hayan terroristas, sino evidentemente con un fin político, irrumpir en San Marcos, golpear, vejar a los estudiantes allí, porque se los ha tirado al piso, se ha golpeado en muchos casos. Hay 4 estudiantes que siguen retenidos en San Marcos, se ha impedido el ingreso de los abogados. Recién, después de varias horas, los abogados pudieron acceder, incluso se impidió el acceso de la Defensoría. Es decir, realmente esto no es casualidad, ¿no? Hay una actitud para generar indignación en la gente, generar un clima de más violencia, que creo que no es lo que necesitamos en el Perú. En el Perú necesitamos que se respete el Estado de Derecho y realmente poder tener un nivel de convivencia totalmente diferente, ¿no? Lo de San Marcos es realmente lamentable y muy cuestionable la decisión de la rectora, Yeri Ramón, y esperaba otra cosa, la verdad, de la rectora de San Marcos. La conozco y me parece lamentable que no se haya respetado la tradición de San Marcos de albergar las expresiones democráticas y poder haber permitido que la gente que viene del interior, que por supuesto tiene necesidad de alojamiento, etcétera, pudiera descansar en la universidad sin hacerle daño ni desmanes a la universidad, que era lo que estaba sucediendo, ¿no? Sin embargo, han recibido una respuesta violenta de la policía, ¿no? Sin ningún respeto a la autonomía universitaria. Y bueno, hay más de 205 universitarios detenidos, ¿no? Que han sido maltratados, que han sido tirados al piso, como si fueran unos delincuentes, y esto no ayuda para nada a un clima de pacificación y tranquilidad en el país para que la gente pueda ejercer su legítimo derecho a la protesta y a expresar sus opiniones, ¿no? Doctor Ceballos, Jorge Valdés le habla. Mire, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? En este estado de las cosas que usted ha analizado, ¿cuál sería o cuáles serían los puntos para poner sobre la mesa que nos conduzcan a salir de esta crisis, desde su punto de vista, claro? Mire, yo le soy muy sincero. Hoy tuvimos una reunión con las distintas regiones, en el local de la CGTP, con la Asamblea Nacional de los Pueblos. Y claro, ¿cómo hacemos con un gobierno que ha dado órdenes y no quiere reconocer que aquí ha existido una matanza en el país, ¿no? Los casi o más de 60 pobladores más el policía fallecido no ha sido inevitable de ninguna manera, ni responde a un plan de terroristas de ninguna forma, ¿no? Así aquí se ha muerto la gente sin una pistola en la mano, ¿no? Entonces esto es parte de un plan y entonces uno dice, ¿es posible que una presidenta como Dina Boluarte siga gobernando el país después de lo que ha sucedido? O que conduzca un proceso de paz, ¿no? ¿Cómo? O que pueda ella conducir un proceso de paz, digamos. Exactamente, o una investigación imparcial donde no haya impunidad. Yo no creo que esto sea posible. O sea, la salida de la señora Dina Boluarte es parte, no es todo, pero es parte de poder avanzar en una verdadera pacificación en nuestro país. Así como es que el Congreso viabilice el adelanto de elecciones y la consulta a un referéndum nacional, ¿no? Es decir, a mí me parece que estas son condiciones que
con lo que está sucediendo en el país, con este clima de violencia, con la cantidad de ciudadanos muertos, y para evitar mayor confrontación, es inevitable que esto se dé. O sea, una solución política al tema es imprescindible si queremos parar este clima, ¿no? Y estos abusos. Es decir, ya se perdieron las formas, no dejar entrar a la defensoría, no dejar entrar a los abogados. En este momento tenemos 4 estudiantes en San Marcos detenidos, que son delincuentes, son también terroristas, 205 estudiantes detenidos. O sea, y sabemos que no son terroristas, sabemos que es gente que lo que está es albergando a los hermanos que vienen del interior, ¿no? Que vienen con mucha indignación buscando justicia, porque lo que han recibido son balas, ¿no? Entonces, en lugar de buscar un clima serio, de alentar un diálogo real, lo que encuentran es una agresión terrible que es un caldo de cultivo para más, ¿no? Entonces, la señora Boluarte debe irse, debe modificarse esta mesa directiva del Congreso, que es corresponsable de lo que sucede, y por supuesto necesitamos adelanto de elecciones y la convocatoria a un referéndum para una constituyente, y modificar algunas reglas del tema electoral con una conducción transitoria que no puede ser esta en el Congreso. ¿En qué plazo, es posible que, sí, ¿en qué plazo deberían ser esas elecciones desde su punto de vista? ¿Cuándo deberían ser en todo caso? No, en el plazo más breve posible, no olvidemos. ¿Pero cuál sería este? Con Vizcarra se hizo en 4 o 5 meses. Ya cuando se fue Merino también se hizo muy rápido con Sagasti. O sea, estamos en una situación de emergencia, necesitamos un gobierno de transición que implemente un proceso de reforma constituyente, si el pueblo así lo decide, pero por lo menos un referéndum, y sobre todo que de aquí al proceso electoral, que me parece que es imprescindible, que sea pronto, debe haber una conducción en el Congreso, que sea por lo menos que tenga un perfil más democrático, ¿no? Para que hay que hacer alguna modificación en los términos electorales, pues sea realmente con un criterio pues amplio, ¿no? Para asegurar después la reelección a un Congreso que no ha mostrado para nada la talla moral para conducir el país, ¿no? El problema es la toma de decisiones, ¿no, señor Ceballos? Porque tenemos un Congreso que está ciego, sordo, mudo, que en este momento ha debido levantar la voz y no lo ha hecho. La presidenta Dina Boluarte, en cada aparición que tiene en los medios de comunicación, está más firme a no renunciar. El presidente del Consejo de Ministros igual. Lo que me da un poco de luz en esta oscuridad es que ya estamos viendo más rostros visibles, la CGTP, gremios, gente que ya está presentándose para decir yo represento a un sector de personas que puede conversar. ¿Es viable el diálogo con la señora Dina Boluarte? Porque ella siempre dice, los invito a Palacio de Gobierno. ¿Es viable ese diálogo? No, no es viable. Nosotros desde la Asamblea Nacional de los Pueblos, yo estoy en el Movimiento de Unidad Popular, parte de la Asamblea Nacional de los Pueblos, no vemos como viable que el pueblo pueda confiar nada en lo que pueda resolverse con Dina Boluarte en un diálogo. Además no tiene ninguna autoridad moral en este momento para conversar con nadie esta señora, ¿no? Discúlpame, Catujo, yo la verdad que estoy indignado cuando yo le escucho a Dina Boluarte descalificar todos los pedidos sociales. ¿Usted la reconoce? Porque ella estuvo con ustedes en la campaña del presidente Castillo. Y escuchaba al señor Montoya que ella se ponía en contra cuando querían utilizar las Fuerzas Armadas en los consejos de ministros, que era la primera en decir no podemos usar a la fuerza, y ahora lo están haciendo. Sí, ella no ha sido la primera en oponerse a muchas cosas tampoco, ¿no? O sea, pero la Dina Boluarte que aparece ahora es una Dina Boluarte totalmente diferente, por supuesto, a la que pudimos conocer en la campaña electoral y en el gabinete. Ella se comprometió a cambios importantes en el país, a respetar al pueblo, a escucharlo, ¿no? Y lo que vemos es una Dina Boluarte aliada con la derecha en el país, con la ultraderecha en el país, muy ensoberbecida con el poder y dispuesta a seguir adelante con esta matanza. Y yo creo que no debemos permitirlo. O sea, ya más allá de la agenda que levanta la gente, hay un tema de derechos humanos
que es algo elemental. O sea, ninguna persona, aunque no sea de izquierda, aunque sea de centro, pero no podemos negar que aquí han habido asesinatos, ¿no? O sea, y ni una palabra de la señora Boluarte en esto. O sea, que tenemos que mantener esto. O sea, ¿con qué calidad moral podemos construir una sociedad donde podamos convivir con un borrón y cuenta nueva? No es posible. Doctor, y mirando un poco al pasado inmediato, ¿hay algún mea culpa que hacer desde ustedes que han tenido hasta hace poco poder, que han tenido cargos importantes? ¿Hay algún mea culpa que hacer que nos haya conducido a esta situación o no hay ninguna? Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Yo he sido ministro de Salud de los primeros 6 meses del gobierno de Castillo, y la verdad sí, yo y mi equipo pusimos todo el esfuerzo en la lucha contra la pandemia. Bueno, y esto es reconocido. Ahora, si hablamos del gobierno en general, de Pedro Castillo, yo creo que el mea culpa fue en todo caso que él llegó con una propuesta de gobierno, llegó con un conjunto de promesas, no se apoyó en el pueblo para que estas promesas pudieran avanzar, mostró mucha debilidad y cometió el tremendo error que todos vemos de entregarle el gobierno finalmente a estos grupos irresponsables, ¿no?, del Congreso y del Ejecutivo, que la verdad nos han llevado a esta situación, que desde luego la propició la actitud de Pedro Castillo, pero que tiene responsables directos, ¿no? Porque acá también tenemos un Congreso que no permitió una oposición racional, una fiscalización seria. No les interesó fiscalizar, lo que les interesó fue obstruir al gobierno que se fue, ¿no? Y una derecha que bailaba cuando se fue Pedro Castillo con una actitud de generar, ¿no es cierto?, una especie de venganza sobre la gente que había osado llegar hasta el poder ejecutivo, ¿no? Esto ha sido un desencuentro de la propia derecha con el pueblo mucho más profundo de lo que nosotros habitualmente tenemos en nuestro país, y ha generado este enfrentamiento. La gente quiere que se vaya, la gente está muy indignada, la gente no ha venido a Lima porque le han financiado, la gente ha venido con su propio peculio, sino que recorran los lugares donde está la gente y que ha llegado del interior, están en la calle, durmiendo en locales en el suelo, rogando que los reciba la universidad y la policía los desaloja. Sí, acá es sectores pobres del interior que sienten que se les ha robado la esperanza, que sienten que hay un grupo que ha asaltado el poder y que no le interesa matar a la gente para mantenerse en el control del Estado, y la gente sale a luchar contra eso, y la verdad no podemos ser indiferentes, y mucho menos a esta matanza que nos duele a todos los peruanos, porque no debió ocurrirse eso. No podemos permitir una presidenta que por quedarse dé la conformidad y aliente que se mate a la gente o que se la humille, como en el caso de San Marcos. Doctor Ceballos, muchas gracias por atendernos y hasta una nueva oportunidad. A ustedes, muy amables, muy buenas noches. Gracias. Hernando Ceballos, ministro